Hola, queridos amigos, es un gusto saludarlos y estar aquí nuevamente con todos ustedes para hablar de literatura. Lo haré semana a semana, lo vengo haciendo semana a semana. La semana pasada hablando de un libro propio de Poesía de los pájaros pintados, y hoy hablaré sobre una literatura ajena, una literatura que no es mía, que no me pertenece, como es el soneto Correspondencias de Charles Baudelaire de Las Flores del Mal. La semana pasada, cuando estaba trabajando con Poesía de los pájaros pintados, dije que seguramente un tema me iba a traer a otro. Y entre esas influencias que referí a los distintos poemas de Poesía de los pájaros pintados, en una ocasión o en dos ocasiones hice referencia eh, a, a correspondencias de Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, como muchos de ustedes ya saben, un crítico de arte francés del siglo XIX, un poeta, un traductor del siglo XIX, cuya obra fundamental es La Flor del Mal. No es lo único, pero es fundamental dentro de la poesía, hablando, ¿no? Un libro del año 1857, un libro importantísimo dentro de la historia de la literatura. Y el poema que voy a trabajar hoy, que funciona como una poética dentro de Las Flores del Mal, eh, correspondencias, también es muy importante. Es un texto que yo creo que es precursor, no, ya no únicamente del simbolismo, sino de aspectos que se ven en las distintas vanguardias artísticas del siglo XX, no solamente en el simbolismo. Eh, voy a leerlo, voy a decirlo porque me lo sé de memoria, y después voy a hablar un poco del poema Correspondencias. Dice: la naturaleza es un templo donde vivos pilares dejan salir a veces sus confusas palabras. Por allí pasa el hombre entre bosques de símbolos que lo observan atentos con familiar mirada, como muy largos ecos de lejos confundidos en una tenebrosa y profunda unidad. Basta, como la noche, como la claridad, perfumes y colores y sones se responden. Hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como el oboe, verdes como praderas, y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes, que la expansión poseen de cosas infinitas, como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del alma y los sentidos. Bueno, ese es el poema que aparece, como decía, en Las Flores del Mal. Es el libro que es el poema, perdón, que da prácticamente comienzo al libro de Las Flores del Mal. Porque en la introducción, el libro está dividido en 5 partes, aparte de la introducción y de la conclusión. Está la introducción, que implica el poema al lector. Después, Sprint Ideal, que es la parte donde aparece correspondencia, cuadros parisinos, el vino, Flores del Mal y Rebelión. Y después, como les decía, una conclusión que se titula La muerte. Correspondencia funciona como una poética dentro de Las Flores del Mal, porque de alguna manera sienta las bases de las temáticas que nos vamos a encontrar a lo largo del poema. Como ustedes han podido ver en ese recitado que yo he hecho, porque no hice una lectura de La Flor del Mal, se han dado cuenta que se trata de un soneto, esa composición, esa estructura clásica italiana, practicada por los poetas del Dolce Stil Novo, por Dante Alighieri, entre otros, eh, estructura que en nuestra lengua la introdujo Boscán, los poetas, la introdujeron los poetas Boscán y Garcilaso de la Vega, que como ustedes bien saben consta de 2 cuartetos y 2 tercetos de versos endecasílabos con rima consonante. En este caso, los versos de Baudelaire son versos alejandrinos, son versos de 14 sílabas, y por supuesto que están escritos en francés, y el texto original presenta una musicalidad que al ser traducido al español se pierde bastante. No totalmente, pero de alguna manera se pierde esa musicalidad que le es propia
al idioma de origen, al idioma francés. Bueno, el tema del poema son las correspondencias, como bien lo dice el título, son las correspondencias que se pueden establecer entre el mundo material y el mundo espiritual y que de alguna manera esas correspondencias son las que cimentan el equilibrio de las cosas de la naturaleza y el hombre en medio de esa naturaleza. Quiero ir comentando algunos aspectos que a mí me parecen interesantes del poema, una lectura personal de correspondencia. Esto no quiere decir si hoy Baudelaire leyera o tuviera contacto con lo que yo digo, quizás no estaría de acuerdo, pero yo hago una lectura personal de, de, de los textos y en este caso de correspondencia de Charles Baudelaire. Empecemos por eh, el primer cuarteto. La naturaleza es un tema, la natura, hay muchas ediciones aparece como la natura, pero es la naturaleza. La naturaleza es un templo donde vivos pilares dejan salir a veces sus confusas palabras. Por allí pasa el hombre entre bosques de símbolos que lo observan atentos con familiar mirada. La naturaleza es un templo. Aquí ya me parece importante reparar en la concepción espiritual, eh, panteísta de Charles Baudelaire. Una concepción que compartió con muchos románticos. Baudelaire tiene cierta beta romántica, incluso que la iremos viendo en el poema también, y que se ven en muchos textos, ¿no? Los románticos se dejaron seducir mucho por el panteísmo. Yo no sé si realmente lo creían, algunos de ellos seguramente sí, otros no, pero era una herramienta que les servía muchísimo para acercarse desde la literatura a las distintas concepciones de las cosas. Como ustedes saben, y de forma muy básica decirlo, hay cuatro concepciones que se pueden llegar a tener de la divinidad y más, pero las cuatro son las básicas, que son el ateísmo, el agnosticismo, el deísmo y el panteísmo. Básicamente, bueno, el ateo directamente no cree en la existencia de Dios, no cree en nada. El agnóstico no, dice que no tiene elementos científicos para avalar la existencia de Dios, pero tampoco los tiene para negarlo. El deísta es el más extendido en muchas religiones, más conocidas entre ellas, que es un Dios separado de la naturaleza humana. Y el panteísta cree que Dios está en todas las cosas, ¿no? Y ahí está ese adjetivo en forma neutra, pan, ¿no? Y el sustantivo teísmo, que quiere decir Dios, Dios en todas las cosas, ¿no? Esa es la concepción espiritual de Baudelaire. Entonces el poema, a mí me parece muy significativo esto porque empieza diciendo, la naturaleza es un templo. Si yo tengo una concepción, hablo de Baudelaire, ¿no? De que Dios está en todas las cosas. Reparemos en la palabra templo. ¿Qué es un templo? Un templo, bueno, la casa de Dios, la casa donde se va a adorar a Dios, en definitiva. Ahora, si yo soy panteísta y creo que Dios está en todas las cosas, la propia naturaleza pasa a ser el templo, ¿no? Por eso empieza diciendo, la naturaleza es un templo donde vivos pilares dejan salir a veces sus confusas palabras. Los vivos pilares son todos los elementos que constituyen la naturaleza. El río, el árbol, los animales, el hombre. Todos somos pilares que sostienen a la naturaleza, que somos parte de la naturaleza, ¿no? Y todos tenemos nuestro lenguaje. Lo único que el lenguaje del hombre no es igual que el lenguaje del árbol, no es igual que el lenguaje del río. Los pilares de la naturaleza, todos tenemos un lenguaje, pero un lenguaje propio. Cada uno de esos pilares tiene un lenguaje propio. Entonces la naturaleza es un templo donde vivos pilares dejan salir a veces sus confusas palabras. Para el hombre pasan a ser confusas las palabras del río, pasan a ser confusas las palabras del árbol, pasan a ser confusas las palabras de algunos animales, para seguir con los ejemplos que di.
Ahí entra el poeta. El poeta, y ahí vemos el aspecto romántico de Baudelaire. El poeta como un elegido. Ahí entra el poeta, que es el que puede llegar a decodificar, puede llegar a leer los lenguajes, los distintos lenguajes de los diferentes pilares de la naturaleza. Por eso dice, donde vivos pilares dejan salir a veces, en ocasiones, sus confusas palabras. ¿Y por qué son confusas? Justamente por eso, porque son distintas a las palabras que maneja el hombre, sus confusas palabras. Por allí pasa el hombre, por la naturaleza pasa, porque nosotros somos finitos, no infinitos. Por ahí pasamos, por la naturaleza, entre bosques de símbolos, los distintos lenguajes, las distintas cosas que vemos, los distintos aspectos de la naturaleza tienen una carga simbólica. Entre bosques de símbolos, por allí pasa el hombre, entre bosques de símbolos, que lo observan atentos con familiar mirada. Todos somos familiares, todos tenemos un lenguaje propio, que lo observan atentos con familiar mirada. Entonces ahí están echadas las bases del poema. El poeta será el encargado de ver las correspondencias que hay entre los distintos lenguajes que hay en la naturaleza. Eso ya le da paso al segundo cuarteto. Como muy largos ecos de lejos confundidos en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche, como la claridad, perfumes y colores y soles. Como ustedes ven, el segundo cuarteto es toda una comparación. Como muy largos ecos de lejos confundidos en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche, como la claridad, perfumes y colores y sones se responden. De esa forma se da la correspondencia. Se da de una forma sencilla, se da de una forma simple, no. Ese cuarteto que es una gran comparación, empieza con el nexo comparante como muy largo, seco, de lejos confundido, y también implica un gran hiperbatón porque la frase está toda desordenada. De alguna manera hay una correspondencia también entre la parte sintáctica y la parte semántica en el poema, que de alguna manera refleja lo intrincada que es la correspondencia de las cosas que mantienen el equilibrio y la unidad de la naturaleza. ¿Cómo se da esa correspondencia? Como muy largos ecos de lejos confundidos. Y reparemos en las palabras. Ecos. El eco ya es un sonido que de por sí no es claro. Es un sonido que se repite, pero que no es un sonido claro. Pero acá dice, como muy largos ecos. Acá es como más de un eco. No solamente uno, es más de uno, como muy largos ecos. De lejos confundidos. Ecos y todavía de lejos y confundidos. O sea que no es nada claro. En una tenebrosa y profunda unidad. Esa tenebrosa no es porque cause miedo, sino por lo difícil, por lo intrincado. Vasto como la noche, como la claridad. Esa comparación basta con B, con V, de dilatada, de amplia, una comparación que no deja nada al azar, que va desde la noche hasta la claridad, que abarca todo. En ese contexto es que se responden, dicen, perfumes y colores y sones se responden. Perfumes, colores y sonidos se responden. Perfumes, colores y sonidos tienen algo que ver. Perfumes, colores y sonidos están equilibrados de alguna manera. Muy intrincadamente, muy difícil, pero de alguna manera sostienen las cosas. Yo, como poeta, tengo que ver, tengo que ir desentrañando esas correspondencias que me hablan del lenguaje que expresa los distintos pilares. Tengo que ir decodificando, ¿no? Como muy largos secos, entonces se dejo confundidos en una tenebrosa y profunda unidad vasta como la noche, como la claridad, perfumes y colores y sones se responden. Y ejemplos. Terceto, primer terceto. Hay perfumes tan frescos como carnes de niño, dulces como el oboe, verdes como pradera, ¿no? Hay ya una correspondencia que incluso no se da solamente sobre el terreno de lo material,
si no se da en el terreno de lo espiritual, en el terreno de lo conceptual. Fijémonos en la primera comparación. Hay perfumes tan frescos como carnes de niño. Empezando ya que lo fresco está vinculado más que nada al tacto, al sentido del tacto, no el del olfato, ¿no? Pero ahí está la cosa, ahí están basadas, echadas las bases del simbolismo. ¿Quién dice que no hay perfumes frescos? Que no hay colores violentos, que no hay sonidos dulces. Y se dirá, sí, sí, lo que pasa es que lo dulce tiene que ver con el gusto, no con el oído, sí, pero hay de alguna manera se puede establecer una correspondencia de un sentido con otro en el poema, ¿no? Y eso tuvo muchísima fuerza en este poeta y muchísima fuerza después en los poemas de los poetas de las vanguardias y tiene muchísima importancia en la poesía que se hace hoy en día. No digo que eso se le deba a este poema exclusivamente, sino que es un poema importantísimo para la literatura. Hay perfumes tan frescos como carnes de niño, porque, bueno, ahí decíamos lo fresco vinculado al olfato, perfumes tan frescos, pero el elemento comparante es significativo, carnes de niño, ¿no? Que todos estaríamos de acuerdo que podría ser fresca la carne de niño. Pero ¿por qué? Porque un niño es puro, es un niño no está contaminado, no está corrupto, por eso es fresca. Pero eso es una frescura que tiene que ver con una concepción moral, no con una frescura que tenga que ver con el tacto ni con el olfato. Hay perfumes tan frescos como carnes de niño, dulces como el oboe, verdes como pradera, dulces como el oboe, ¿no? Verdes como pradera. Y ahí hay una figura muy linda que es la metonimia, porque en realidad lo dulce no es el oboe, si se quiere, es el sonido del oboe, lo dulce, ¿no? Y a su vez, como decía recién, vincula un sonido que tiene que ver con lo auditivo a lo dulce que tiene que ver con el gusto, ¿no? Hay perfumes tan frescos como carnes de niño, dulces como el oboe, verdes como pradera. Y no nos olvidemos que estamos hablando de los perfumes verdes también. Lo verde está vinculado a la vista, verdes como pradera. Hay perfumes tan frescos como carnes de niño, dulces como el oboe, verdes como pradera. Y eso da paso a los otros, a los del segundo terceto. Y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes, que la expansión poseen de cosas infinitas, como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del alma y de los sentidos. Más allá de los perfumes que nos podemos encontrar en la naturaleza, que lo podemos incluso comparar con los conceptos morales, como veíamos en Carne de Niño, están estos otros perfumes, los otros, los corrompidos, los ricos y triunfantes, los perfumes que de alguna manera son producto de la manipulación del hombre. Quizá por eso usa la palabra corrompido, ¿no? Los perfumes que logra crear el hombre, ¿no? Y que a mí, por eso digo que es una lectura muy personal, a mí tanto me recuerdan al gran personaje del perfume de Patrick Süskind, a Jean-Baptiste Grenouille, ese perfumista magnífico, ¿no? Bueno, y básicamente eso, ¿no? Y que al final, ¿no? Dice que canta los transportes del alma y de los sentidos, ¿no? Parece que termina el poema mirando como hacia lo infinito, hacia lo espiritual, que de alguna manera es columna vertebral del poema junto con lo material. Las correspondencias se dan entre lo material y entre lo espiritual. Y la función del poeta romántico, que también es Baudelaire, es ir viendo, es ir desentrañando esas correspondencias que están a la vista de algunos pocos, de algunos elegidos que son de alguna manera los sensibles a la estética de la poesía, que son los poetas. Eso, palabra más, palabra menos, es lo que quiere decir Baudelaire en este poema, correspondencia, que sienta las bases, como decía, para lo que nos encontramos después en Las Flores del Mal, y sienta las bases para una mirada acerca de la poesía que tomaron los poetas vanguardistas y
de la cual somos hijos prácticamente muchos de los que seguimos escribiendo poesía hasta el día de hoy. Entonces, quería de alguna manera decir algunas palabras de correspondencia de Charles Baudelaire, porque la semana pasada lo toqué al pasar y bueno, y esto se trata de eso. El canal quiero que se trate de eso, de hablar de un tema que se me ocurra o que vaya saliendo, y como al pasar se hizo referencia a Baudelaire, a correspondencia, me pareció interesante hoy traerlo para todos ustedes. Y me despido de todos ustedes, invitándolos a que se suscriban al canal y que me sigan acompañando por acá. Y me despido nuevamente con el poema Correspondencia. La naturaleza es un templo donde vivos pilares dejan salir a veces sus confusas palabras. Por allí pasa el hombre entre bosques de símbolos que lo observan atentos con familiar mirada. Como muy largos ecos de lejos confundidos en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche, como la claridad, perfumes y colores y sones se responden. Hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como el oboe, verdes como pradera, y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes, que la expansión poseen de cosas infinitas, como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del alma y de los sentidos. Hasta la próxima, nos vemos.